Pues se llegó el día. Pues sí. Incroyable. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Hola, Araceli, lo mismo digo. Es un gusto estar contigo. Qué bueno, ¿verdad? Pues a mí me da mucha alegría estar hoy aquí reunidos, invitadas y muy agradecidas con la gente de Yoica. Muchas gracias a Jesús Ramírez por su invitación y bueno, por supuesto a Arturo Rogerio que por toda su paciencia y todo el apoyo que nos ha brindado en la parte tecnológica, ¿no? Para nuestra presentación del día de hoy. Y bueno, pues tengo que además enfatizar más alegría todavía el que me da poder hoy compartir este espacio con Ana Fabre, una entrañable y muy querida amiga, con quien además de estar unidas, como digo, por una gran amistad y mucho cariño, hemos venido trabajando desde hace muchos años, junto con otros admirados colegas de Amerpi, ¿no? Como Esperanza y Juan Carlos Pla, Celia Delgado, Juan Litmanovich, Mariana Osorio, Carlos Lomas, por citar algunos, ¿no? Marta Duarte, ¿no? Tantos años trabajando con ellos. Y bueno, pues, por supuesto también con todo el equipo con el que yo trabajo acá en Monterrey, que es el equipo de redes, ¿no? Y bueno, pues por supuesto agradecer a la gente que hoy nos pueda acompañar. Ok. Bueno, pues entonces, no sé si te parezca, Ana, que expliquemos un poquito cuál va a ser la dinámica de nuestra presentación. Me parece muy bien. Bueno, la idea es que yo empiece hablando, me gustaría esta noche conversar contigo y con quien nos acompañan alrededor del tema de los problemas en el desarrollo y muy en particular quisiera hablar sobre lo que ha sido y considero es importante el trabajo que uno hace con los pediatras y con los neonatólogos como equipo en los primeros tiempos del desarrollo, ¿no? Y después, bueno, hacer algunas referencias y algunas reflexiones en relación al diagnóstico. Eso es la parte que me gustaría como trabajar hoy aquí contigo. Me parece muy interesante y muy necesario, porque justamente cuando algunos chicos llegan a consulta, tienen 80,000 estudios y ningún diagnóstico. ¿No? Claro, y entonces por eso me parece como quise que hoy pudiéramos conversar, o yo al menos conversar un poco sobre este tema de poder hablar desde esos primeros tiempos, ¿no? Y la intervención con el pediatra y los neonatólogos me parece muy importante, precisamente por lo que acabas de decir, porque muchas veces llega con nosotros al consultorio ya en edades más grandes, ¿no? Entonces el que ahora podamos tener esa posibilidad de estar muy cercanamente, ¿no? Incluso en mi caso que he podido trabajar con pediatras, que trabajo con pediatras y neonatólogos, desde el momento del nacimiento, pues creo que el área de oportunidad que tenemos los profesionales es mayor. Es muy valioso, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría, ¿querrías hacer algún comentario antes, Ana? No, estoy muy de acuerdo con lo que estás planteando. Uh-huh. Después te digo si te quiero decir algo. Bueno, me parece muy bien, porque esa es la idea, que vayamos en mi presentación, si tú consideras importante hacer algún comentario, adelante, y después cuando sea tu participación, igual si considero, pues haré algún comentario, ¿sí? Bueno, voy a hacer una lectura y voy a estar haciendo algunas interrupciones. Me gustaría empezar con una cita del libro El obsceno pájaro de la noche. Jerónimo de Azcoitía entreabrió por fin las cortinas de la cuna para contemplar a su vástago tan esperado, quiso matarlo ahí mismo, ese repugnante cuerpo sarmentoso retorciéndose sobre su joroba, ese rostro abierto en un surco brutal donde labios, paladar y nariz desnudaban la obscenidad de huesos y tejidos en una incoherencia de rasgos rojizos. Era la confusión, el desorden, una forma distinta pero peor de la muerte. Cada vez más, tanto en redes, en el equipo en el que yo estoy, en el Centro Redes, equipo interdisciplinario en atención a los problemas en el desarrollo, como en mi práctica privada, las consultas para la atención de niños pequeños con problemas importantes en su desarrollo son cada vez más. Sin duda, es una situación que no debe de dejar de preocuparnos, pero a la vez celebro que los médicos especialistas estén más atentos a la detección temprana de posibles fallas en el desarrollo, no solo físico, sino también psíquico, lo que permite desde muy temprano
poder identificar indicadores relevantes que puedan servir como señales de alarma en la constitución subjetiva del bebé y poder, en equipo y de manera interdisciplinaria, hacer una detección e intervención temprana en el desarrollo. Como sabemos, el desarrollo no es algo que se da y sucede en un orden preestablecido. En el proceso de constitución subjetiva, sabemos que para que un organismo se convierta en cuerpo erógena, un llanto en llamado, un bebé en sujeto deseante, a su llegada es necesario que se encuentre con otro, que lo espere, lo anticipe, lo reciba, lo sostenga, que lo desee y, como decimos en México, que lo apapache. Y es a veces en estos primeros momentos, primeros encuentros, que se producen algunas dificultades, sea del lado del niño o de los padres, que se ponen de manifiesto para quienes estamos atentos a estas señales. Dificultades que posiblemente tengan que ver con contingencias que se presentan de inicio, problemas constitucionales orgánicos, sean estos neurológicos, genéticos, malformaciones en el bebé al momento del nacimiento. Incluso, en algunos casos, previamente durante la gestación, que pudieron haber sido detectados, o problemáticas que se pueden presentar durante el canal del parto, o también padecimientos orgánicos que se pueden ir presentando durante los primeros días o meses del bebé. Identificar nuestra disciplina de manera oportuna, estas señales, y poder intervenir de un modo subjetivante, intervenir en esos primeros momentos de fractura en el imaginario de los padres respecto al niño esperado y al que ante ellos se presenta, puede posibilitar algunas de esas problemáticas importantes que no desemboquen en una patología grave del desarrollo. Y me voy a detener aquí, Ana, porque me parece importante también hacer una referencia a nuestras semblanzas, ¿no? Aquí me incluyo, ¿no? En respecto a nuestra práctica clínica. Y entonces, bueno, voy a empezar por presentarte yo a ti, Ana. ¿Te parece? Sí, muy bien. Bueno, Ana Fabre del Rivero cursó el doctorado en clínica psicoanalítica en el Centro Eleya de Actividades Psicológicas. Tiene maestría en psicología clínica y la licenciatura en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es docente y supervisora clínica en la maestría en psicología con residencia en psicoterapia para adolescentes de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y fue docente en la maestría de psicoterapia psicoanalítica del Centro Universitario Emmanuel Kant. Es psicoanalista de niños, adolescentes y adultos en consulta privada desde hace más de 30 años. Ha escrito y publicado numerosos artículos en México y en el extranjero relacionados con la práctica psicoanalítica. Es miembro fundador y expresidente de AMERPI, Asociación Mexicana para el Estudio del Retardo y la Psicosis Infantil, Grupo Teseo. Actualmente está a cargo de la Comisión de Enseñanza en esta asociación. Es miembro de la Asociación Internacional de Observación de Bebés y miembro adherente de la Sociedad Freudiana de la Ciudad de México, psicoanalista de la IPA y de la FEPAL, pionera en el trabajo de acompañamiento terapéutico en México y actualmente participa en el Seminario Permanente de Estudios sobre la Parentalidad Humana del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Gracias. Pues yo creo que entonces, en revancha, te presentaré yo a ti. Gracias, Ana. Bueno, Araceli Franco Alcocer tiene una gran experiencia clínica en la atención de niños, adolescentes y adultos, una especialidad en clínica de los problemas en el desarrollo, certificada por la Fundación para el Estudio de la Infancia, FEPI, del Centro Lidia Coriat en Buenos Aires, Argentina. Tiene el diplomado de observación de bebés con el método de Cervix, VIC. Es miembro fundador de AMERPI, la Asociación Mexicana para el Estudio del Retardo Mental y la Psicosis Infantil, Grupo Teseo. Y les quiero decir que ella estuvo con nosotros en AMERPI desde su fundación. Cuando ella se mudó a vivir a Monterrey, sentimos que habíamos perdido a un miembro muy valioso porque ahora no solo es inteligente y creativa, sino muy organizada y nos daba una gran mano en todas las cosas y además participó en muchos grupos de investigación y de todo. Entonces estábamos prácticamente de luto cuando se
se le ocurrió irse a Monterrey. Ya se lo perdonamos porque ahí fue a fundar un grupo interesantísimo con el que Amerpi tiene bastante intercambio, que es el grupo de redes. Entonces, ella se mudó a Monterrey y allí hizo muchas cosas tendientes, a, como su nombre lo indica, a sostener a los niños que se encuentran en una situación de necesidad especial, aparte de seguir con su práctica privada. Ella tiene atención en redes, es un lugar de atención a los problemas en el desarrollo, pero también, para gusto nuestro, ella ha sido un profesor clínico e interconsultante en los hospitales de Tec Salud y además integrante del cuerpo médico de Fundación Tec y Tec Salud, a muchísimas actividades en lo concerniente a la prevención, al sostén emocional de la población, sobre todo ha trabajado intensamente ahora que tenemos al COVID con la gente de Tec Salud. Gracias, Sara, por estar aquí. Me da mucho gusto que vengas de Amerpi, seas de Amerpi y hayas fundado redes. Ok. Gracias, Ana, por tu presentación. Y bueno, antes de continuar, sí tengo que mencionar a propósito de lo que dijiste, que bueno, así como dices que fue un luto el que yo me viniera a vivir a Monterrey, bueno, yo también acá en Monterrey extrañaba muchísimo a toda la gente de Amerpi y como me fue más fácil sortear esa distancia con todos ustedes fue justamente en el armado del equipo de redes, ¿no? El poder poner acá, junto con todos estos colegas que hoy están conmigo en redes, que fuimos construyendo redes, el poder seguir haciendo esta clínica con la que yo me formé con todos ustedes en Amerpi y después, bueno, poder transmitirla y transferirla y hacerla acá y poder seguirla ejerciendo ha sido como una manera de seguir cerca de todos ustedes, de la gente de Amerpi. Así es que, bueno, gracias por tu comentario. Bueno, entonces retomo el tema de mi presentación, ¿no? En el caso de los bebés prematuros que deben permanecer en la unidad de cuidados intensivos neonatológicos, con los que he podido intervenir como parte de un equipo, he podido observar que estas primeras contingencias que envuelven el nacimiento del bebé y que requieren de su internamiento, la función central que cumple la creación de un equipo de profesionales a trabajar ahí, para sostener todo el desborde emocional que se presenta en los padres ante lo que ahí se está generando. Los psicoanalistas que trabajamos en la clínica de los problemas en el desarrollo sabemos que esas primeras marcas en cada gesto donado al hijo dejarán marcas insustituibles. Como ustedes saben, es durante el tercer trimestre del embarazo que la madre, al notar su abdomen más abultado, voluminoso y lleno de movimientos de su hijo, cuando su imaginación alrededor de su próximo bebé se vuelve más intenso. Se logra hacer un retrato fantasiado de él y de todo lo esperado alrededor de él. Con ese nacimiento prematuro, estas vivencias y conexión se ven dificultadas, interrumpidas. Vivencias que dejan huellas en ambos, ligados con lo traumático de ese nacimiento previo. El uso de dispositivos electrónicos, monitores, cables, cintas, que en muchos casos se requieren para que el bebé pueda respirar, alimentarse y regular su temperatura, aparecen dificultando esa primera conexión de los padres con su hijo. Y surge ahí una pregunta: ¿cómo pueden unos padres conectarse con un bebé que se encuentra todo conectado? Así comienza un gran desafío para los padres y para el equipo de salud, en el que, además de realizar acciones médicas dirigidas al cuidado del bebé, debe a su vez ofrecer lazo, cuidar el vínculo temprano entre los padres y su bebé. Mientras el equipo de salud médico debe atender la salud física del bebé, los profesionales sí debemos salir al rescate de lo humano y subjetivo frente a tantos obstáculos, buscando facilitar que esa conexión padres-hijo se pueda instaurar, aún las dificultades, las difíciles circunstancias que se atraviesan. Circunstancias que predisponen al bebé y sus padres a ser más vulnerables. Estas situaciones adversas al nacimiento prematuro se ven envueltas por el riesgo real y o el fantasma de la muerte, lo que interfiere fuertemente en ese inicial encuentro.
Usualmente, cuando se da de alta el bebé, que en ocasiones suele coincidir con la fecha original probable de nacimiento, se vuelve un momento de emociones ambivalentes. Los padres quieren llevarse a casa a su bebé, pero surgen miedos. Sienten que los cuidadores de la unidad de cuidados intensivos son mejores que ellos para cuidar de su bebé. Temen perder el soporte profesional. Por lo mismo que se crearon experiencias de dependencia y apoyo de ellos, de los aparatos, de los sonidos, de los bips, alerta de los monitores, temiendo en casa no poder cuidar bien de su bebé. Y aquí les quiero compartir un caso, Juanito, que se trató de un bebé recién nacido, que durante el embarazo, su gestación, todo vino bien, pero al momento del parto hubo sufrimiento fetal y el bebé presentó hipoxia. Fueron 2 semanas entre la vida y la muerte, tuvo que permanecer en incubadora. La madre no quería tomarlo ni verlo. ¿Para qué si se va a morir? No me quiero encariñar con él. Tengo miedo de quererlo y después perderlo, me decía. Fueron el ginecobstetra y el neonatólogo quienes me interconsultaron. Mi función fue la de acompañar a esa mamá a poder reconocer a su bebé como su hijo, atravesado por sondas, cintas, vendajes y cables, atado incluso para evitar se moviera y pudiera quitarse las sondas. Era importante encontrarse con él, sin luces, para evitar que el oxígeno en la incubadora causara daño en sus ojos, sin ruidos, para que no se desorganizara e inquietara. Solo se escuchaban los monitores. Estar ahí con ella, a su lado, para poder facilitar el encuentro de esta madre y su bebé, entre tantas manos, voces y caras que lo cuidaban, pero para que él fuera poco a poco diferenciando la voz de la madre y sus caricias entre todos estos recibidos. Yo tuve que estar alrededor de una semana diario con una madre en la sala de espera, porque ella se pasaba día y noche en la sala de espera de afuera de los cuneros, de la unidad de cuidados intensivos. Ella no quería entrar. El neonatólogo y el ginecobstetra le insistían mucho en que entrara a conocer a su bebé, pero ella tenía mucho miedo. Y fueron 2 semanas en donde Juanito se debatía verdaderamente entre la vida y la muerte. Entonces había momentos donde mejoraba y a las 2, 3 horas el pronóstico parecía fatal. Entonces esta madre no quería entrar, ahí se la pasaba todo el día y toda la noche y lloraba desconsolada. El marido, el papá sí entraba, él sí lo veía, él quería salir a contarle del bebé y ella se negaba, ella no quería que le contara nada, ¿no? Lo único que quería saber era si estaba vivo y era lo único que le preguntaba a los médicos. Cuando los médicos venían con ella a platicarle, a contarle de la evolución de su bebé, ella no quería saber nada. Entonces me pasé una semana con ella todos los días, a veces iba hasta 2 veces al día para estar con ella y conversar. Fue muy lindo y muy interesante porque durante esa semana pudimos historizar lo que había sido la llegada de ese bebé, cómo fue que se embarazó, cómo había sido su embarazo. Ella lloraba mucho y ella me decía que ella tenía mucho miedo de perderlo, entonces prefería no conocerlo. Hubo muchas escenas, ¿no? Y bueno, trato de recordar algunas que me parecen como muy importantes. Fue cuando, un poquito más de la semana, ella acepta que entremos juntas a ver al bebé, a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, ella entró muy asustada, temblorosa, muy sostenida, literalmente sostenida por mí. Yo tenía que llevarla abrazada porque ella se detenía, se resistía a acercarse a la incubadora. Y bueno, así fueron nuestros primeros inicios de irnos acercando a ese bebé, yo presentarle al bebé, Juanito, mira, esta es tu mamá, no había venido a verte, pero aquí está, ella quiere conocerte. Y ya lloraba, era lo único que hacía, ¿no? Entonces, así fueron muchas sesiones hasta que finalmente un día yo le propongo que si lo acariciamos. Entonces ella no quería. Y yo le insisto que ¿por qué no lo acariciamos? Que yo creo que él la ha venido escuchando en todos estos días anteriores y que a lo mejor sería importante sentirla, sentir la mano de mamá, la piel de mamá, el roce de mamá. Entonces ella acepta, pero no acepta ella hacerlo sola. Necesita el sostén de mi mano. Tómalo.
Sí, entonces yo tenía que poner mi mano sobre su mano para poder entrar en la incubadora y empezar a acariciar al bebé. Y bueno, mientras yo la sostenía, ella temblaba muchísimo, ¿sí? Entonces, estos fueron momentos muy fuertes, muy conmovedores. Ella lloraba mucho, pero poco a poco fuimos logrando ese encuentro y ese acercamiento de ella con su bebé. Después me tocó también en esos días el tema de ponerle nombre. Entonces ella decía, el que sea, se va a morir. Transitar estos momentos con ellos, con la madre y con el padre y todos los miedos. Sostener con ella su lugar de madre y de él su lugar de hijo. Y aquí, bueno, quiero traerles una cita que me recuerda mucho el libro, la novela, seguramente tú lo habrás leído, Ana, la de Una cuestión personal, de Quetzalborough. Cita. ¿Qué nombre le ha puesto a su hijo? Todavía no lo hemos decidido. De momento está registrado como su primer hijo, pero necesitaríamos un nombre para nuestros archivos. ¿Un nombre?, pensó Bert. La idea le turbaba. Si le proporcionaba un nombre al monstruo, desde ese instante parecería más humano, y era probable que poco a poco se afirmara como un ser humano. Una cosa es que muriese sin nombre, pero otra muy distinta que lo hiciera con un nombre. Más adelante otra cita. No se parece a ti, susurró Jimico con voz nerviosa. No se parece a nadie, ni siquiera a un ser humano. Yo quiero hacer una cita a mi vez. Muy bien. Que dice, el niño tiene que pasar por conflictos intrapsíquicos que son necesarios, que favorecen su evolución, conflictos que llegan a ser simbolizados y por ello superados. Además, como sujetos inmersos en una dinámica familiar y en particular atravesados por una red de deseos, fantasías y expectativas paternas y sociales. No pueden quedar ajenos a una situación de conflicto, tanto interno como externo, estableciendo un modo particular de funcionar y de relacionarse, pero ocupando un lugar para los padres desde donde será visto, querido y atendido, marcando ya una relación con el mundo externo y también creándole un mundo interno desde el que regirá su funcionar y andar por el mundo. Es una cita de Araceli Franco del año 1, volumen 1 de Amber. Nada más. Gracias, Ana. Pero bueno, mira, que a propósito esa cita, porque justamente eso fue el trabajo que tuve que hacer con la mamá de Juanito. Exacto. ¿No? O sea, justamente el que ella pudiera como recuperar todo esto que durante su gestación ella había creado para recibir a este bebé y que lo pudiera recuperar, porque ahí estaba, ¿sí? Entonces eso fue lo que nos permitió el que ella se fuera acercando a su bebé, lo fuera reconociendo. A ese bebé que fue ideando, imaginando durante todos esos meses de embarazo, hasta ese momento. Y bueno, yo seguí trabajando con ellos todavía un tiempo. La función del papá fue muy importante porque fue un gran sostén para esta madre y también para este bebé. El bebé salió adelante, se pudo ir a su casa, así como yo refería hace un momento, unos papás muy asustados, con mucho miedo de volver a la casa, la madre muy desconfiada de que ella pudiera cuidar a ese bebé en esas condiciones. En ese momento los médicos hablaban de que, bueno, posiblemente iba a haber alguna lesión, pero que había que esperar y ver cómo se iban presentando el desarrollo, lo cual me pareció muy pertinente que hicieran esa intervención en ese momento. Y bueno, tuve oportunidad de seguirlos, de seguir de cerca más o menos como 1 año y medio, ver crecer a ese bebé y a esa mamá en su amor y en su confianza de ser mamá de este chiquito. Lo supe de él, lo seguí viendo y la última vez que supe de él es cuando cumplió 8 años. Fue un chiquito que presentó un retraso madurativo, pero estuvo muy atendido en diferentes intervenciones interdisciplinarias que se hicieron en la parte de psicomotricidad, más adelante en la parte del lenguaje. Era un chiquitín, muy chiquitito, porque el papá era muy chiquitito, muy talla baja, y el bebé, el chiquito Juanito, era también muy talla baja, un niño muy simpático, y el cual su retraso madurativo era realmente muy ligero, ¿no? Entonces fue muy lindo poder trabajar desde ese primer momento y después saber de él hasta los
hasta alrededor de los 8 años en que entraba al primer año de primaria. Otra viñeta les quiero compartir de Marco, un bebé diagnosticado a los 3 meses con un tumor de Wilms, una neoplasia, un tumor canceroso, por lo que hubo que sedarlo para recibir sus tratamientos. Él estuvo en la unidad de cuidados intensivos, pasó alrededor de mes y medio, también debatiéndose entre la vida y la muerte. Padres muy amorosos, pero muy asustados. Y un día solían estar allí con el bebé, pero siempre en silencio, no hacían ruido. Cuando yo llegaba ahí, se escuchaban los monitores. Ellos casi no hablaban ni entre ellos, ni hablaban con el bebé. Un día, cuando yo voy llegando al hospital, a la unidad de cuidados intensivos, de repente escucho en el pasillo como alguien que venía cantando, pero muy bajito. Entonces yo volteo a ver quién es y veo que era la madre de Marco. Entonces la espero y le digo, qué lindo canta. Y entonces me dice, sí, me gusta mucho cantar porque además me tranquiliza. Y entonces le digo, ¿y Marco ya le escuchó cantar? Y ella me dice, no, nunca me he escuchado cantar. Y entonces, entramos a la sala y cuando estábamos ahí, el bebé sedado. Cuando estábamos ahí le digo, cántenos a Marco y a mí. Y entonces ella dice, ¿cómo? Pero él está sedado. Digo, pero él escucha. Pero él no sabe que soy yo, pero lo va a saber. Lo va a ir sabiendo, me acuerdo que le dije, lo va a ir sabiendo. Y entonces ella empezó a cantarle, claro, bajito, porque aparte como era la sala de cuidados intensivos, pues no quería molestar a otros niños, ¿no? En su opinión. Y entonces empezaba a cantarle. Y fue sorprendente, de verdad, cómo pasando los días, ella se fue como apropiando más de su canto. Mientras ella se cambiaba en la sala, en la antesala que estaba antes de entrar a donde estaba el bebé, pues ella cantaba. Y un día estábamos el oncopediatra, el neonatólogo y yo estábamos ahí, la enfermera con el bebé, cuando le escuchamos a ella cantar. Y nos sorprendió tanto ver cómo el bebé se empezaba a mover, movía sus deditos, empezaba a parpadear, solamente de escuchar la voz de la madre. Entonces ella lo empezó a hacer algo parte de estar ahí con el bebé, ya cuando salió de la sedación y cuando fue evolucionando mejor, pero que tenía que permanecer en la sala, ella lo cargaba. Y entonces empezó a ofrecer el canto al resto de los niños. Entonces andaba por toda la sala con su bebé cantando y pasaba de cuna en cuna con los demás niños cantándoles. Por los años que llevo trabajando en los hospitales de TecSalud, invitada a formar parte de diferentes equipos de cardiopediatras, oncopediatras, ginecobstetras, etc., he podido confirmar que intervenir interdisciplinariamente, equipo de médicos, enfermeras y profesionales, sí, en problemas tempranos de riesgo físico y psíquico, como los arriba mencionados, es participar de esas primeras escrituras del sujeto. Momentos de creación de redes significantes que abracen a ese bebé y de sostén de la función de los padres. Creo que es una enorme responsabilidad y posicionamiento ético que tenemos ahí los profesionales, sí. Para que un organismo se convierta en un bebé, en un cuerpo erógeno, es necesario el encuentro con otro que lo reciba, lo desee, lo anticipe, lo sostenga, lo libidinice. Muchas veces se ha asociado que si un bebé tiene fallas en su organismo en los primeros tiempos del desarrollo, pudiera desarrollar un autismo y se considere una correlación. Lo importante ahí a considerar, en mi opinión, y ya Ana se ocupará de desarrollar más este tema, es si esa correlación se da per se o por las condiciones de esas vivencias. Supervivencia física no garantiza supervivencia psíquica. Cierto es que muchos niños expuestos a estas experiencias tempranas tan traumáticas, amenazantes, provocan la construcción de una coraza autista. El sufrimiento del bebé o del niño es tanto que puede favorecer la no conexión y en algunos casos la desconexión. Winnicott fue muy claro en plantear la importancia del ambiente facilitador del bebé, además de su herencia biológica, para que el proceso de desarrollo se consiga de manera conveniente en el bebé. Pero sabemos que existen ambientes en los que el sostén no se consigue por motivos múltiples, que no necesariamente tienen que ver con la falta de amor materno, sino con vicisitudes complejas en esos encuentros, desencuentros que provocan fracaso ese sostén en esos primeros tiempos de constitución subjetiva. La función paterna
se ve fuertemente afectada por todo lo que representa, en algunos casos, la presencia de componentes orgánicos, dificultando el vínculo, además de la fractura en el imaginario de los padres respecto al hijo deseado, y que generan mucha angustia y temores. Pienso también en padres atravesados por un duelo que no consiguen un sostén para ellos mismos, en madres en situación de violencia intrafamiliar, sin disponibilidad psíquica para sostener a un bebé, por citar algunos. Por la clínica que hemos venido Ana y yo practicando, así como muchos otros colegas de AMER y de redes, como en otros países, como en el Centro Coriad, como Alfredo Jerusalinsky, como Ricardo Rodulfo, Esteban Levin, por ejemplo, hemos ido identificando también de la mano con las consultas de algunos pediatras y neonatólogos interesados en hacer un trabajo en equipo, indicadores a observarse en los primeros tiempos del encuentro padres-bebé o en momentos posteriores del desarrollo temprano, y que crean desencuentros que pueden generar niveles de sufrimiento importantes para ambos y que a los profesionales no sirven, no necesariamente para diagnosticar tempranamente, pero sí para advertirnos de que algo está sucediendo en el desarrollo. Debo aclarar que todavía, al menos acá en México, y creo que tú vas a coincidir conmigo, Ana, hay pediatras que se esperan hasta que el niño llegue al jardín de niños y ahí se pongan en evidencia focos rojos y luego solo se ocupen de los signos visibles y derivan a intervenciones rehabilitatorias cuando que sabemos que muchas de esas problemáticas, por ejemplo las del lenguaje, son resultado de fallas más estructurales. Afortunadamente, he podido incursionar cada vez más en territorio médico y armar diálogos interdisciplinarios con los profesionales de diferentes especialidades médicas. Y entre todos intercambiar saberes y miradas que nos permitan como equipo pensar en el caso por caso y desde mi disciplina insistir en el dar lugar a la construcción subjetiva y el desarrollo psíquico, jugado en estos pequeñitos y sus padres, que se ven enfrentados a lidiar desde muy temprana edad con complicaciones en su cuerpo. Y como equipo, poder brindar expectativas para el bebé o el niño y sus padres, con propuestas de trabajo creadas junto con el equipo y tratamientos que favorezcan el desarrollo. Alfredo Jerusalinsky ha sido alguien que ha insistido mucho en esto de la detección. Sí, y en esto de estos primeros indicadores, ¿no? Sí. Por ejemplo, entre estos indicadores podemos encontrar, ¿no? Padres que nos reportan un llanto incesante que no para de su bebé, pero también hay niños, bebés que se topan con padres que no encuentran cómo calmarlo y junto con él entran en desesperación. Bebés que muestran la carencia de placer compartido en esos encuentros con sus padres, pero también encontramos padres que cuidan, pero que no consiguen ofrecer caricias subjetivantes. Bebés que no demandan y un adulto que no puede identificar y hacerle ofertas de intercambio. Un bebé que grita o llora, pero que no cuenta con un adulto que lo signifique y consiga transformar esos llantos o gritos en demanda. Lactantes que pueden pasar largos ratos solos, que no buscan intercambios humanizantes con los adultos a su cuidado, que dan muestras de prescindir al otro. La presencia de hiper o hiposensibilidad extrema a los estímulos sensoriales. Padres o cuidadores que no dan espacio de ausencia al bebé o al niño, que se anticipan sin dar oportunidad de que se desplieguen demandas y sin facilitar que él pueda mostrar alguna iniciativa. Y sabemos que estos son movimientos facilitadores del FORTA. Bebés que no muestran la angustia ante el extraño, que después como niño pequeño no logra hacer diferencia entre conocidos y desconocidos. Niños en los que la angustia los desborda y no consiguen ser calmados. Y no logran crear intercambio con los objetos, en donde el cuerpo materno es el único objeto que lo calma, que a veces incluso no consigue construir objetos transicionales. Niños para los que el otro es solo un instrumento para conseguir lo que desea. Niños que no consigue a los objetos convertirlos en objetos de juego. Los toma, los chupa, los avienta, los gira, pero no juega con ellos. Que no logra crear escenarios lúdicos y ficcionarios. Que no puede responder a su nombre, incluso a ninguna propuesta del adulto, padre o cuidador, más allá de buscarlos para sus necesidades básicas. Y aquí, bueno, me vuelvo a detener un poco en lo que tiene que ver con la clínica de los pediatras, ¿no? Y considero que los pediatras se enfrentan a la invisibilidad de los procesos que impiden el establecimiento de esas primeras conexiones del bebé con su entorno, o en particular con la madre o con quien cumpla función materna, a la invisibilidad del inicio de conductas de no conexión
o de aislamiento del bebé, o de procesos de depresión de la madre y la falta de oferta de experiencia de los padres al bebé. Y ahí yo creo que es muy importante la función que cumplimos nosotros, ¿no? De hablarle de qué importante es esto que ellos pueden ver, ¿no? Y que de pronto parece invisible para ellos. Los pediatras cada vez más saben que deben tomar suma atención a los cuidados subjetivantes que los padres dan al hijo, al apego que establecen con él o de la mala decodificación de las necesidades del mismo, de si son familias en las que no fluye la palabra y los escasos intercambios tan importantes con el bebé, cariños, juegos, cantos, lenguaje, etc. Deben asimismo advertir los tiempos de aparición del lenguaje, de la intención comunicativa y dejar de ofrecer un ya hablará como si el lenguaje surgiera por generación espontánea y por el contrario, estar atentos de las demoras en el desarrollo para poder identificar cuáles pueden ser los factores en juego y preguntarse ¿qué le está pasando a este bebé? Y a partir de esa pregunta, volver a la narrativa familiar, explorar y poder pensar en qué profesionista interconsultar y trabajar con él en interdisciplina. Es el pediatra quien, en mi opinión, desde el primer momento acompaña al bebé y sus padres, no solo en su desarrollo físico, sino también en lo que toca a su humanización. Puede seguir de cerca cómo el bebé reacciona a los cuidados que se le brindan, si fija y sigue con la mirada, si aparece la sonrisa social, la reacción al extraño, la gestualidad, la intencionalidad, la aparición del lenguaje y su relación con el entorno. Hablar de detección temprana no implica diagnosticar tempranamente, pero sí identificar y reconocer cuando algo no marcha bien y está frente a un problema que está siendo obstáculo en el desarrollo y que es preciso aclarar, observar, explorar y profundizar cuando algo no va bien. Y es por ello que considero la importancia cuando hablamos de detección e intervención temprana, armar equipo inicialmente con el pediatra y de ahí juntos ir armando la intervención y los tiempos de las posibles interconsultas. Considero que rótulos como el TEA, trastorno del espectro autista, en edades muy tempranas del niño, cierra la posibilidad de investigar y preguntarse en realmente lo que le está sucediendo a este chiquito. Creo, sí, que es importante estar atento a lo relacionado con el vínculo o conductas que son importantes de poner atención. Ya los mencioné. Llanto incesante, irritabilidad que no se calma, falta de brillo en su mirada, falta de sonrisa social, nula intencionalidad y de respuestas comunicativas, movimientos estereotipados, no presentar balbuceo, desregulación emocional, juego reiterativo, dificultades para aceptar la variabilidad o los cambios. Todos estos son signos de alerta que quién mejor que los pediatras pueden observar. Si se diagnostica tempranamente, el bebé o niño pequeño corre el riesgo de caer en las casillas de los trastornos, como una entidad fija que patologiza y a la vez carga al niño y a sus padres de pronósticos difíciles de sortear, que clausura toda posibilidad de recorrer caminos inciertos, pero de apuesta, y que pone en riesgo psíquico a ese bebé en tanto se queda fuera de la red simbólica que lo acoja, vía la función de los padres, anclado solo a un trastorno que interfiere en ellos para poder hacerlo su hijo e iniciar una larga travesía en la consecución de conquistas en su desarrollo. Trastornos para los que finalmente solo se proponga ofrecer terapéuticas conductuales que exclusivamente busquen funcionalidad y adaptación, corriendo el riesgo de crear un niño robotizado en vez de un niño a subjetivarse. Para muchos neuropediatras, los trastornos del desarrollo, como los llaman, son de etiología orgánica, aún sin tener claro cuál es el origen de la falla. Tales certezas cierran toda posibilidad de dar lugar a la importancia del vínculo temprano en los procesos de estructuración del aparato psíquico y obturan toda posibilidad de echarse un clavado, decimos acá, respecto a la constitución subjetiva y poder alejarse de una posición que solo examine las conductas, que busca catalogarlos, dar un diagnóstico y sugerir terapéuticas que reeduquen, que supriman conductas o incluso acudiendo a la medicación, sin buscar adentrarse en el origen y las causas de las mismas. Un elemento importante que los pediatras pueden identificar desde los primeros tiempos, incluso porque hay padres que consultan al pediatra o al neonatólogo previo al nacimiento para conocer su forma de trabajo e ir creando un lazo con él, es la depresión materna, sea que se presenta previo al nacimiento o posterior al mismo, la cual puede presentarse a través de cuidados mecánicos, pero sin mostrar interés en su bebé, en crear conexión e intercambios con él,
Le habla apenas, no busca su mirada, ni se desarrolla ese lenguaje loco del que nos habla Esteban Levy, en torno al bebé, conformado por lecturas que ella hace de las conductas del bebé y respondiendo con gestos, sonidos, arrullo, caricias, regocijo de ella y buscando provocar respuestas en el bebé. Como referí arriba, el pediatra tiene la gran posibilidad de formar parte cercana de esa familia y seguir de cerca el vínculo que se va dando, las respuestas de los padres, sus cuidados y ofertas del bebé, el apego, el desarrollo mismo y poder identificar cuándo es momento de interconsultar y armar un equipo. Y aquí les quiero otra vez presentar una viñeta clínica. Es una madre con un bebé de 3 meses que consulta a sugerencia del pediatra. Cuando él me la refiere, me llama y el teléfono me dice, está tan metida en sí misma que parece no atender y conectarse con su bebé. En la consulta, la bebé en su sillita, colocada en el suelo, a los pies de la madre. Ella refiere todos los problemas que tiene con el padre de la niña y su gran disgusto por sentir poco apoyo de ella. La bebé llora. Ella, sin mirarla, saca de su bolsa el chupón y se lo enchufa. La bebé lo escupe y llora fuertemente. La madre insiste en ponérselo y parece molestarse de que ella lo rechace. Le propongo darse tiempo para atenderla. La madre se impacienta. Ella quiere hablar de sí. Las demandas de la bebé la molestan. Después de un rato de llorar y ser ignorada por la madre, la bebé toma su dedo índice, lo lleva a la boca y lo succiona fuertemente. La madre me refiere, así se pone todo el tiempo. No me deja tomar un respiro. Percibo ahí un riesgo en el vínculo de esa madre deprimida con su bebé. Interconsulta del pediatra que me pareció puntual y entre los dos fuimos armando el trabajo. El tema de los diagnósticos es algo que me convoca e interesa mucho. Es necesario detenernos y pensar cuidadosamente en relación al diagnóstico y su para qué. Tenemos que hacer que el diagnóstico sirva, que circule, que proponga, que sirva a los padres para pensar a su hijo, humanizándolo y acompañándolo por los caminos sinuosos que pueda transitar, por los que sus dificultades lo enfrentan. Y a los profesionales que trabajan con él, poder pensar una clínica desde y para el niño, construyendo su camino, acompañarlo a él y desde la relación de sus padres con el equipo. Que el diagnóstico no catapulte a la inmovilidad, dice Alfredo Jerusalinsky, y falta de apuesta a la existencia ahí de un sujeto psíquico en ciernes y quede solo reducido a sus limitaciones o dificultades orgánicas. Me interesa pensar el diagnóstico como un significante que sirva para articular otros significantes, no para desarticularlos. Tenemos continuamente que preguntarnos, ¿este diagnóstico a quién le sirve? ¿Para qué sirve? ¿De qué sirve? ¿Qué hacemos con él? ¿Qué hacen los padres con él? ¿Qué le ofrece al bebé o al niño con problemas en el desarrollo? A sus terapeutas, a sus maestros. ¿Qué más les dice, además de sus dificultades orgánicas? Y estas preguntas las hago desde el trabajo clínico psicoanalítico que vengo haciendo desde hace varios años con niños y jóvenes, con los que en algún momento en su espacio conmigo, el tema del diagnóstico aparece y lo ponemos a jugar. Lo hablamos, lo discutimos y vamos viendo y abordando cómo se juega en él y en su relación con sus dificultades, con su cuerpo, con su entorno familiar, social, su aprendizaje, con sus proyectos y también con sus sueños. Si el diagnóstico solo sirve para anticipar lo inanticipable del desarrollo de un sujeto a constituirse, a negar la importante función que tiene el sostén de la función de la madre durante el primer año de vida de su bebé y de la función psíquica del padre, si solo se propone para destacar y focalizar como lo único importante que se tiene a la vista, lo orgánico comprometido, lo que se sabe por estudios, evidencias, casuística, etcétera, los diferentes padecimientos conocidos, entonces creo el diagnóstico así no nos sirve, no es suficiente. Retomando palabras de Jerusalinsky, el que seamos psicoanalistas no implica que neguemos la existencia en cuadros psicopatológicos de la manifestación de posibles consideraciones genéticas, neurológicas o neurometabólicas en juego. Considero que es función del diagnóstico, partiendo de conocer sobre esa verdad innegable de la presencia de fallas orgánicas en ese bebé, que les permita a los padres para que su función de padre se ponga en acción y desde su deseo de padres de ese hijo que se vino armando durante meses antes de su nacimiento. Que le ofrezcan los significantes y las inscripciones que lo vayan subjetivando y le vayan a la vez armando el camino, junto con los profesionales de diferentes disciplinas, trabajando en tiempos convenientes de su inserción.
para afrontar los posibles efectos de su padecimiento orgánico inicial y también para acompañar su proceso de constitución. Pienso que cada diagnóstico orgánico dictado debe llevarnos a la vez a plantearnos la necesidad de hacer también un diagnóstico de causalidad psíquica. Y digo esto especialmente cuando hablamos de autismo y psicosis, principalmente con o sin organicidad presente. Y Ana ya nos hablará a detalle del tema. Los criterios utilizados para definirla son determinantes y los usualmente empleados son los criterios de las nomenclaturas médico-psiquiatra o IDSM-5, que como sabemos dejan fuera al sujeto y solo miran y clasifican sus conductas. Obvio que mi propuesta aplica para todos y cada una de las situaciones que puede un bebé, niño o joven que presenta algún déficit orgánico y que trae como consecuencia algún problema en el desarrollo. Considerar la causalidad psíquica permite extender las posibilidades diagnósticas y pronósticas, lo que favorecerá e incidirá en una apropiada elección de un equipo a armar y de una dirección de la cura. La causalidad orgánica no alcanza para la comprensión del bebé, del niño o joven que presente rasgos de autismo, psicosis o incluso de discapacidad, sea la que sea. Necesitamos también, como he venido refiriendo, el conocer el armado psíquico que el bebé o niño va construyendo a partir también de su déficit orgánico y desde el sostén de sus padres y de su propia imagen de hijo fracturado. Pero insisto, en el que es necesario también poner a circular otros factores como lo son las series complementarias, la historia del desarrollo, la función simbólica de los padres y las ofertas recibidas que le permiten vivir experiencias infantiles. Es función del diagnóstico el sentar las bases del orgánico, sí, y también de abrir las condiciones para que precisamente por lo evidenciado en las fallas del orgánico ponga a jugar las posibilidades para que aún con eso se humanice a ese bebé. Y a su vez, en su momento poder hacer un diagnóstico psíquico del mismo, lo que nos planteará, como decía recién, la dirección de la cura. Que en su decir, ese diagnóstico del orgánico, de ese cuerpo con fallas, abra posibilidades que tal vez de inicio pareciera no ser, pero pueda ir siendo. El neurocientífico Facundo Manes afirma que el cerebro es un órgano social que requiere de un contexto social y en la medida en que alguien le ofrece experiencias, favorece que la red sináptica crezca. El cerebro funciona en red. Viniendo de un neurólogo, puede sonar extraño, pero no. Cada vez más vamos escuchando esto de las neurociencias. La importancia del papel del otro y del lazo social para el desarrollo del sistema nervioso central. Siendo humanizado, el cerebro evoluciona y nos sorprende todo lo que puede suceder en él. Hoy es ya una afirmación científica, la que la neurología hace al referir el reconocimiento y la importancia de la plasticidad cerebral y su función en el desarrollo de los padecimientos neurológicos que puedan presentarse en diferentes etapas de la vida. Son estos conceptos los que nos sirven, pero para pensar los diagnósticos. Ya no somos solo los psicoanalistas los que abogamos y defendemos el papel que tiene el lazo social en el desarrollo del sistema nervioso central y de su gran implicación en la evolución y transformación de los diagnósticos. Hoy lo dicen y afirman con evidencias científicas la neurociencia y la epigenética. Esta frase que da título al libro de Gisela Untoilich, en la infancia los diagnósticos se escriben con lápiz, es hoy una verdad, una evidencia científica al lugar. Como dijo en algún momento en un seminario que vino a dar el Sacoriat a redes acá en Monterrey, a propósito de esta frase, ella dijo, ahora hay que tener un lápiz y un borrador cuando se da un diagnóstico. No todo está dicho en un diagnóstico inicial, está por hacerse, así como la subjetivación, junto con la función de los padres, el niño, el equipo de profesionales y en su momento en la escuela. Son tiempos de mucho por hacer y en equipo. Por mi parte, Ana, es todo. Muchas gracias, Sara. Muy rica tu intervención. Te agradezco. Yo quería quiero hablar de los chicos que vienen después de experiencias abandónicas profundas. El caso de un chico que nace de un parto gemelar y cuya hermanita muere en ese parto. La madre que con este niño tendría el 8º hijo, no del mismo padre, pero este es el 8º hijo sobreviviente, entra en delirio y escapa, porque tiene temor, dice, que le roben a sus hijos. Ella es una mujer huérfana,
que creció con muchísimo abandono. Estuvo en un orfelinato muchos años. Cuando tiene a este bebé y muere la hermana, y al poco rato empieza a sentirse más y más perseguida, abandona al niño en un lugar y lo deja a su suerte. Es después que el hermano mayor lo va a buscar junto con esta otra mujer que va a aparecer en la vida del niño porque la madre desaparece. Eh, Adopta esta mujer a este niño y le cambia su nombre y le pone sus apellidos. Esta mujer también venía de una madre que no la pudo cuidar, que había quedado huérfana y la había cuidado su abuela, y la madre no sabía realmente cuidar a esta mujer, que me contó muchas anécdotas muy dolorosas de su propia vida. Eh, las enfermedades venéreas constantes de su marido impidieron que ella tuviera un embarazo. Entonces, cuando ve a este bebé, que además es un bebé, la verdad, muy bonito, con unos ojos color marrón, color miel, muy lindos, y unas facciones muy agradables y el cabello castaño, esta mujer hace una suerte de enamoramiento de este niño y me describe actividades del niño que son lógicamente del así llamado autismo. Ella me dice, es muy penoso y no ve a nadie a los ojos, entonces está así. Pero aparte sus manitas parece que siempre están tejiendo porque está así siempre, o sea, varios manierismos que se presentaban, ella los interpretaba a su manera. Eh, el niño una vez se metió dentro del bote de basura de la escuela y fue el toque para que lo expulsaran. La maestra me vino a ver, me dijo que ese niño no era para esa escuela ni para una escuela de niños normales, que era un niño muy raro, que además ni hablaba bien, no se le entendía lo que decía. Y de hecho, los padres adoptivos lo llevaron a este centro de evaluación para ver qué le pasaba, porque creían que era sordomudo. Eh, el ex esposo o la primera pareja de esta mujer que tiene a este niño le pone Pinocho. Sería el octavo hijo de la mujer, pero no de él. De ahí viene Pinocho. Entonces, en algún momento, este niño empieza dice por primera vez 8 coches. Cuando él dice 8 coches, todos se quedan sorprendidos y después vuelve a sumirse en un gran mutismo. Cuando llega conmigo es un niño con balanceo, que no habla, que expulsa gases por la boca y por el ano, que quiere estar sentado siempre frente a su mamá, viéndola fijamente a los ojos. Y si la mamá voltea a quererme decir algo, él llora, grita, la mamá lo vuelve a ver, se besan en la boca, no despegan la mirada uno del otro, están en esa situación y yo estoy allí un poco como uh, espectadora de esas eróticas escenas como convidada de piedra. Entonces, estoy allí observando esta relación y en alguna de las ocasiones, porque ella, por ejemplo, quería bajar al niño para hablar conmigo. Y en ese momento el niño empezaba realmente a aullar. Entonces la mamá lo volvió a poner en sus piernas, lo miraba a los ojos, le decía, mi amor, no pasa nada, no sé qué, lo besaba otra vez en la boca y el niño como que se calmaba hasta que ella volvía a querer dirigirme la palabra. Entonces me dice ella esto, es que este niño es tremendo, está totalmente metido conmigo.
Le dije, sí, está como ligeramente enmadrado, ¿no? Que se enoja la mamá y me dice, ¿usted cree que yo lo enmadro? Le digo, pues sería una pregunta para hacernos, ¿no? Se ofendió muchísimo, pero de ahí empezó a poner al niño más separado de mí. Entonces la mamá me hablaba algo, yo estaba sentada en mi sillón y el niño por allá gemía. Los 45 minutos, o sea, la mamá me decía de que ella lo adoraba. Les estoy hablando de hace tantos años que cuando fue el temblor del 85, me dijo que por favor le diera yo una carta para que adoptara a alguno de los niños que habían quedado sepultados en el centro médico, porque ella quería cuidar a esos huerfanitos. Es decir, no le bastaba tener a este niño para cuidarlo, quería tener más niños. Sin embargo, poco a poco fuimos separando las sesiones de manera que hubo un momento en que la mamá logró permanecer fuera del consultorio. Esto que les platico tomó años, no crean que fue de la noche a la mañana. Cuando la mamá estaba fuera del consultorio, el niño creía que yo tenía que adivinar qué era lo que le pasaba. Así, por ejemplo, él creía que yo debía saber que la lluvia, los ruidos, los truenos le daban mucho miedo. Entonces yo tenía que tener la cortina del consultorio totalmente cerrada. Si no la tenía totalmente cerrada, se iba sobre mí a golpearme. Yo no entendía al principio el sentido de los golpes, hasta que fui comprendiendo poco a poco que él creía que su mente y la mía funcionaban al unísono y que yo tenía que entender qué era lo que él estaba sintiendo cuando experimentaba esas cosas de pánico. Él martajaba las palabras, las decía en pedacitos, decía, por ejemplo, migo, no quiero ser tu migo, no quieres ser mi migo, cosas así, frases que venían de la nada y que no tenían mayor sentido. Entonces hubo un momento en que quiso que jugáramos béisbol, agarró una regla y yo le lanzaba la pelota y él le pegaba a la regla y él corría, todo el consultorio era base porque era muy tramposo. Y entonces caía en un lugar y gritaba, hijón, hijón. Así hasta que de tantas repeticiones de esto, le dije yo, hijón, hijo, hijo de quién, qué hijo, cuál hijo. Se descompuso tanto que me lanzó la regla a la cara. Afortunadamente todavía tenía yo muy buenos reflejos porque logré esquivar el golpe, pero su intención realmente era golpearme. No toleró esa pregunta que la atormentó todo el tratamiento prácticamente. Entonces, hay un momento en el que él entra al consultorio, ve el sillón donde yo normalmente estaba sentada, pero ahora que no estaba su mamá en el consultorio, yo estaba de pie esperándolo y veía el sillón y decía, doctora, la doctora, o sea, como si el sillón y yo estuviéramos fusionados, si fuéramos una misma cosa. Entonces le decía, oye, 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 aquí, y él seguía hablándole al sillón. Digo, fueron una serie de cosas así que me sorprendieron muchísimo de sus formas de reaccionar, de sus formas de relacionarse, de su forma de tratarse de comunicar, como me sorprendió mucho otro pequeño que un día agarró mi brazo así para que yo tomara un objeto, o sea, él quería tomar mi brazo como una extensión de su cuerpo. Con él tuve muchísimas experiencias muy impresionantes porque él buscaba directamente eructar en mi cara, cerca de mi boca. Eh, Empecé a pensar que él quería realmente hacerse uno conmigo, meterse dentro de mí. Después de estas cosas, él pasó por muchas situaciones de una terrible excitación
entraba al consultorio y se masturbaba sobre de la alfombra o bien sobre del tejido de paja de mi sillón que tenía en esa época, y luego empezaba a sudar y se desvestía. Llegó algunas veces a quedar totalmente desnudo y yo a mi vez tratando de decirle que se calmara, que no pasaba nada, porque a él lo perseguían unos muñequitos con luz, unos hombrecitos que tenían luz. Entonces, él veía a veces esas cosas en el consultorio, tenía momentos alucinatorios y entonces quería golpearme a mí porque yo no acertaba a defenderle de estos ataques. Entonces él fue poco a poco empezando a hablar. Estoy hablando ya como por ahí del 6º año del tratamiento. En Navidad, cerca de la época de Navidad, él empezó a decirme que jugáramos al nacimiento secreto, al nacimiento escondido. Me dibujó una virgen, un pesebre y un niño. Dibujos muy realizados porque los primeros que hacía eran casi como un pene con ojos y cosas así. Entonces lo dibuja y dice que había un nacimiento escondido. Es muy mágico esto que les cuento porque los padres me habían pedido justamente cita, los padres adoptivos, porque al padre ese adoptivo que yo le cité en varias ocasiones, no vino porque cada vez que quedaba de venir, le daba migraña del trigémino y no venía, que estaba muy mal. Entonces el niño empezó a decir eso. Yo tenía colgado el jardín de las delicias del Bosco. Perdón, los padres me pidieron que querían venir a hablar conmigo porque se querían ir de México para que nadie les fuera a decir a sus hijos que eran adoptivos. Entonces querían irse a vivir a algún lugar de la provincia, pero que querían decirle al niño para que no le dijera a otra persona que era un hijo adoptivo. Entonces el niño ve el cuadro del Jardín de las Delicias. No sé si ustedes recordarán que hay alguien que está sentado como en una suerte de trono y debajo sale alguien y dice, este está cagando hombres. Entonces le digo, efectivamente, hay personas que cagan hombres y hay personas que cuidan a los niños que están solos y se ocupan de ellos y ven que tengan comida, etcétera. Traté de historizar su vida, que era muy dolorosa, dándole a entender que, porque cuando lo encuentran, él estaba en un avanzado estado de raquitismo y lleno de piojos y de pulgas. Entonces, cuando lo bañan y todo y le dan de comer, él no sabía ni comer, vaya, estaba en un estado de abandono brutal. Dicen, la madre adoptiva me dijo que había apurado esto, la mamila, 2 mamilas que casi se atragantaba porque estaba con muchas carencias nutricionales y de todo tipo. Entonces, era un niño que no hablaba, que se mecía, que tejía, como decía la mamá, que no veía los ojos porque era penoso. Entonces, con todas estas cosas, entendí que había pasado de una suerte de autismo a una locura simbiótica con esta mujer, que por cierto estaba muy mal, y que fue una cosa muy curiosa que ocurrió porque a medida que el tratamiento iba avanzando y el niño iba pudiendo poner una cierta distancia con ella como que le empezó a tomar una suerte de coraje al niño y lo empezó a maltratar al grado de golpearle con el palo de la escoba en la espalda y hacerle bastante daño. Sin embargo, él, por ejemplo, tenía esta cosa pegoteada con la mamá al grado que no podía, sí se logró alfabetizar, es más, este niño terminó una, hasta la secundaria, pero este es uno de sus primeros dibujos, espero que lo puedan ver. ¿Lo ven?
Sí, sí. Bueno, se fijan como por aquí hay una cosa como un pene, por aquí hay una nariz, por acá hay un ojo. Es un dibujo totalmente bizarro, diría yo, pero aquí ya está dibujando. Es un avance. Esto es como 3 o 4 años de tratamiento después. Permítanme. Ana, una pregunta mientras lo que estás buscando. ¿Y estos dos niños de los que estás, estos dos casos de los que estás hablando, tenían diagnósticos médicos? No, no Ajá. tenían diagnósticos médicos. Ujú, Este niño vino conmigo porque lo mandaron con una terapeuta de aprendizaje. La ujú, terapeuta de aprendizaje les dijo que este niño necesitaba un tratamiento emocional ujú, y me conocía y los derivó conmigo. ujú, La otra nena es una historia todavía más trágica, pero nunca fue mi paciente. ujú. La otra niña era hija de una empleada de servicio que quiso ahogar a la bebé que dio a luz en la taza del excusado. Pero estas mujeres, que eran dos amigas que vivían juntas con el marido enfermo, eh, que fueron siguiendo las huellas de la sangre y descubrieron que quería ahogar a la niña. Entonces le dijeron que no la ahogara, que se las diera. Así es que había dos niños adoptivos en la casa y de hecho a esa consulta fueron los dos. A mí lo que me llamó la atención de esa sesión fue que por primera vez eh, él pudo formular la frase de que este está cagando hombres, o sea, cómo es un parto, cómo es nacer. Sí, es un chico que quedó muy carenciado y miren aquí hay una muestra de cómo su forma de escribir también reflejaba ese pegoteo, esa incapacidad de separarse que tanto le costó. Eh, es una historia triste por todas las confusiones. Si se fijan aquí, hay un hombre grande sobre un chiquito. Y después fui descubriendo, aquí miren, donde tengo esta mano, que el padre adoptivo abusó de todas las niñas y eso causó también que le dejara en herencia una casa que tenían a la hijastra y a él lo desheredó totalmente. Entonces él quedó en el abandono absoluto cuando murió la madre adoptiva, pero la madre adoptiva también ya había cambiado con él. Entonces hay puntos en los que se junta la perversión con la psicosis y hay cosas muy difíciles de sanear o de moverse en una familia que tiene muchas cosas perversas, sádicas, porque la forma de golpearlo era realmente sádica. Afortunadamente, en Amerpi trabajamos muy interdisciplinariamente, como tú bien dices, Ara. Entonces, tuvimos la posibilidad de que él tuviera una maestra de educación especial y todo era pro bono porque no había dinero. Y luego tuvo casi una suerte de beca, o no sé si beca total, en el liceo que fundó Clara López. También, os digo, es un niño que ahí terminó ya en el INEA la educación para adultos. Ahí tuvo su certificado de secundaria. Y este chiquito, cuando muere la madre adoptiva, me viene a buscar, pide verme, porque ahí le ofrecen una psicóloga. Y dice que no, que él tiene su psicóloga, que soy yo. Y viene conmigo y me dice que había pensado suicidarse, pero no le podía hacer eso a su doctora. Entonces, eso evitó realmente que se matara y me vino a ver. Y me vino a ver y me contó, porque esta mujer tenía una enfermedad muy especial como la del hombre elástico, el síndrome de Dolian, no me acuerdo cómo se llama, pero esto murió con grandes dolores y dice que aullaba como un perrito.
y a él le dolía mucho cómo ella lloraba. Y en un momento del tratamiento, por ahí del 8º año, pensé dar por concluido el tratamiento y entonces me dijo que Tarzán, venía un tigre a comérselo. Y entonces le dije, ¿y qué pasó? ¿Se comió el tigre? No, dice, no se lo comió. Lo que pasa es que tenía alucinaciones. O sea que me estaba hablando de su temor de dejar el tratamiento y que volvieran las alucinaciones. Entonces ahí yo di marcha atrás de esa terminación y ahora de tanto en tanto, cuando la vida lo golpea, me busca. Es un caso de muchos años, de muchos dolores, de muchos descubrimientos, porque inicialmente eh, vinieron la madre y esta mujer y se sentaron y era como Tweedledee, Tweedledum, y me dijo, yo soy química, dijo la amiga, y la otra dijo, yo soy cómica. Y así empezó la sesión con ellas para hablarme de este niño. Y la mamá me dijo que ella, su amiga que vivía con ellos, le había tomado ojeriza al niño porque le recordaba un hermano que estaba loco, que por cierto andaba con una carta de salud mental, por si lo detenían enseñar la carta de salud mental, es decir, si era un tipo que estaba loco. Y esta mujer tenía un problema muy severo de alcoholismo. Entonces el niño vivió en un hogar donde el padrastro, digamos, nunca lo pudo querer ni aceptar, donde la mamá sufrió otra serie de cosas que lo hizo llegar a aborrecerlo y estuvo sin lugar en el mundo. Una de las últimas veces que le vi, hace como un año, me dijo, y yo me he preguntado, doctora, si no hubiera sido mejor que me hubiera yo quedado solo, que me hubieran dejado allí abandonado, porque la vida que he tenido ha sido muy, muy difícil. Bueno, eso me costó trabajo no llorar allí a mí de lo que me dijo y yo estuve de acuerdo porque sí ha tenido una vida muy dura, muy dura. A mí me pareció, ¿eh? Te iba a decir que hay una pregunta en relación a este caso de Jennifer Ramírez que dice, imagino que la transferencia de la mamá de este niño del dibujo fue difícil de llevar a lo largo del tratamiento. ¿Cómo fue su experiencia, doctora Fabre, con esa mamá? Esa madre adoptiva, porque a la madre verdadera nunca la conocí porque, como les dije, estuvo en el orfelinato y luego hizo un brote psicótico y en fin, estuvo mal. Nunca la conocí. Pero a esta mamá, primero hizo una brutal transferencia conmigo. Ellos eran muy adoradores eran unas personas muy extrañas porque tenían una gran cultura general. Y, por ejemplo, entraban al consultorio un día que entró el hermanito, la hermanita y él empezaron a jugar a que iban a salir y salían y tomaban champaña y llamaban al chofer y así, unas cosas muy grandiosas que a mí me sorprendieron y sabían de música. Me recuerdo un día que la mamá me trajo una araña de este tamaño horrible adentro de un frasco de Nescafé y me dijo, doctora, esta araña, si usted le pone la música de Rachmaninoff, no sabe cómo baila, baila divino, divino. Entonces yo dije, pues que falta que se escape esta araña aquí en el consultorio. Pero hubo mucho tiempo que esta señora me respetó y reconoció que el niño pues hablaba diferente, caminaba diferente y empezó a tener un espacio para pensar, para poder escribir, para sumar y restar, o sea, hubo un reconocimiento a mi trabajo, pero a ella me costaba mucho trabajo sacudírmela, porque venía con su amiga y llegaban casi 3 horas antes de la sesión del niño, se estacionaban enfrente de mi casa
En esa época yo vivía en una callecita chiquitita empedrada en Coyoacán y ellos tomaban registro de toda la gente que entraba y me decía, entró una persona que yo creo que es el doctor fulano porque se parece. Una cosa que me sentía yo invadida, sí fue una contratransferencia muy difícil y sobre todo cuando me di cuenta cómo lo golpeaban, sí sentí muchas veces mucho odio, pero también entendí a esa mujer que era tan rara. Ella se jalaba el codo desde aquí hasta acá y el párpado se lo subía hasta acá. O sea, tenía muchas cosas. Decía, y es que si yo no trabajara en lo que trabajo, sería cirquera, porque sería la mujer elástica. Y en realidad ella tenía una sensibilidad olfatoria muy particular. Y su amiga, que era química, la tenía trabajando en un lugar donde hacían perfumes. Y ella olía y decía, tiene mucho alcohol, no huele bien, y si no pasaba por la nariz sensora de ella, no pasaba el perfume. Y era una fábrica de perfumes, pues más o menos respetable. Y ella mucho tiempo quería regalarme perfumes, traerme cosas, acercarse a mí. Un día estaba con el niño en el consultorio de las épocas que entraba y me dijo de repente, doctora, ¿are you blue? Y le dije yo, ¿por qué cree que estoy triste? Yo le traduje, porque también era como sacar al niño de la situación. Y le dije, no particularmente, ¿por qué? Es decir, sí hubo una relación eh, difícil. Sin embargo, debo reconocer que esta mujer, que era de escasos recursos, venían y para llegar aquí tomaban 2 peceros, a veces había unos aguaceros espantosos, y venían los dos bañados, ensopados, llegaban a tocar el timbre del consultorio. O sea, ella, los primeros 4 o 5 años del tratamiento, estuvo comprometidísima. Cuando él terminó la primaria, me dijo, pues ya no va a haber escuela para él, que vaya a la casa. Y le digo, ¿cómo? ¿Qué va a hacer en la casa? Pues que recoja la caca de los perros. O sea, su destino era ser una suerte de esclavo limpiador y afortunadamente pude conseguirle una escuela que a cambio de una supervisión le dieron espacio a él, o sea que de alguna manera también pagué la escuela a propósito de la contratransferencia. Pero fíjate, Ana, me parece bien interesante lo que relatas de estos dos casos en relación a lo que yo venía hablando, ¿no? Sobre cómo hay ambientes que no logran ser facilitadores porque no se consigue un sostén, ¿no? Exactamente. Preguntaba lo del diagnóstico porque, bueno, orgánico, porque podría parecer que eran niños con una organicidad ambos. Y sin embargo, escuchándote en la presentación, en realidad pasaba más por esta dificultad de ser humanizados, del sostén, ¿no? De este entorno, más que por una cuestión orgánica. Una cosa entre psicótica y perversa del medio ambiente en el que llegó este niño. Okay. Y ahora voy a hablar de otra viñeta de una nena en el que yo actué como espejo, cantándole todas las cosas que ella iba haciendo. Por ejemplo, ella llegaba y sacaba los juguetes de la cajita y los tiraba y los pateaba y los pisaba. Y tenía un objeto que no era un objeto transicional, sino más bien era un objeto fetiche. Traía un muñequito del que no se separaba, que lo separaba en él, lo tallaba contra el piso. Y esta chiquita llegó conmigo casi sin habla. Entonces empezó a decir algunas cosas, por ejemplo, eructaba y decía, no en primera persona, sino en tercera, hizo chancho, como un puerquito, ¿no? Y croac, en fin, cosas muy limitadas, muy limitadas de discurso, y a veces me encogía el alma porque agarraba la muñequita, le zafaba la cabeza y la aventaba. Entonces yo le decía, le aventó la cabeza a la muñeca, pero se lo decía cantado, pero no les voy a cantar a ustedes porque les quiero amargar la noche. Pero se decía, fulanita agarró a la muñeca la cabeza le zafó, a la muñeca aventó, en fin,
yo iba sirviendo como alguien que le iba describiendo todas las acciones que hacía en el consultorio. Una tras otra, se agarraba un perrito, se agarraba un caballo, si se sentaba se acostaba en el diván, se abrazaba y apachurraba a su animalito, que no sería un objeto transicional, sino casi un objeto fetiche, y estaba en esa situación de acompañarle, haciéndole una suerte de imagen de lo que ella, como sirviéndole como una suerte de espejo. Hace poco vi una presentación muy interesante de Juan Litmanovich, donde hablaba de ciertos niños que no logran el atravesamiento del espejo. Y yo creo que este era uno de esos casos que mencionaba Juan, porque ella no tenía una estructura corporal, no tenía control de esfínteres, que fue otra cosa en esa época. Teníamos un equipo de limpieza que entraba de repente a limpiar el consultorio. Digo, y parecía que no se fijaba en nada. Sin embargo, un día que cambié el tapete del consultorio por otro muy parecido, entró al consultorio y ni bien entró, lo jaló y dijo, esto no. O sea, había identificado inmediatamente que ese tapete no es el que estaba siempre en el consultorio. Pasaron muchas cosas, muchos años, y un día le dijo a la acompañante terapéutica que tenía, le dijo, ¿me vas a llevar con Ana María? Eran como 10 palabras, pero perfectamente armadas. Y le escribí a la chica que la llevaba, pensar que detrás de estas 10 palabras hay más de 6 años de trabajo nuestro, porque logró articular que vendría a consulta conmigo. Y ella es una chiquita que escuchaba muy obsesivamente en el cassette el cuento de Pinocho, reiterativamente. Pero donde más se ponía emocionada era en la parte en que decía el hada, esto, eres un niño de verdad. ¿Sí? Ser un niño de verdad. ¿Qué significaba ser un niño de verdad? Porque en algún lugar ella sentía que no era una niña de verdad. Pasaron mucho tiempo. Yo pensaba, ¿qué le fascina de esto? La devoración de la ballena. ¿Qué es lo que tanto le atrae del cuento? Hasta que entendí que lo que ella quería era ser una niña de verdad. Porque no pudo escolarizarse esta chiquita. Realmente en el país faltan buenas leyes de salud mental, falta también una forma de acoger a los niños con estos problemas de una manera interdisciplinaria y donde un especialista no siente que es su paciente y entonces tiene que sabotear el trabajo del otro, sino decir, les voy a dar una medicina que le va a producir sueño, que puede marearlo, etcétera. Pero no llevar las cosas al grado de decirle, ¿para qué le lleva con la psicóloga? Ni siquiera psicoanalítica, la psicóloga. Son puras patrañas. O sea, hay tratamientos que realmente se ven dificultados por la interdisciplinariedad, porque a veces es muy difícil armar un equipo bueno, es decir, con quién lo mandas a medicar, que no te lo deje robotizado y que lo deje hablar, porque hay gente que está tan sedada que no es capaz de estructurar algo, aunque sea para hablar de su delirio, que le permita hablar. Entonces, una sobremedicación o un neurólogo que le dice que no, que lo que tiene es algo en el cerebro y que es con esa, tiene una falta de maduración cerebral, pero le van a dar una medicación y con esa medicación ya no necesita venir a terapia. O sea, todo ese tipo de cosas que yo creo que sería muy importante abrir un congreso o un espacio como cuando nos hizo favor tu papá, Arita, de hacer un congreso con los pediatras, porque es con el tipo de gente que tenemos que trabajar, que escuchen
también lo que nosotros estamos escuchando de los niños y que a veces nos estamos devanando los sesos para entender qué historia subyace en lo que el niño repite. Porque el niño me estaba queriendo decir que había hecho home, pero como decía hijo, yo le dije hijón, hijo, hijo de quién, que ese era el núcleo de toda esta cosa traumática, donde el primer tiempo de su vida, primero muere su hermanita gemelar, de lo que nunca nadie me habló mayormente, más que había muerto. Después que la mamá entra en este brote y lo abandona, y lo encuentran ya en un acentuado estado de raquitismo. Y ahora es un hombre bueno, que no delira, que tiene muy mal carácter, poca tolerancia a la frustración, pero es un hombre que trabaja y yo diría que es un hombre bueno, pero es un paria porque los trabajos que le dan le pagan nada y aparte lo mandan a descansar por la pandemia sin darle un peso, por ejemplo. O sea, son de esos horribles casos que uno a veces no sabe qué hacer. Ana, hay varias preguntas, te voy a interrumpir porque hay comentarios y preguntas que te hacen a propósito de lo que estás diciendo, ¿no? Ok. Por ejemplo, Alonso Posada Macluf dice, ¿qué tipo de institución cree que haga más falta en México para atender estos asuntos? Yo creo que más que instituciones tenemos que crear con lo que existe redes. Equipos. Redes. Por eso me pareció tan afortunado el nombre que no está tan lejano a nuestro grupo Teseo porque hay que atravesar el laberinto. Así es. Pero redes tiene también el sentido muy importante de holding, de sostén. Entonces, tendríamos que unir los esfuerzos de distintos especialistas en salud. Por ejemplo, a mí me parece maravilloso que ya se eleve a ley que no se puede humillar a un niño y que no se le pueda golpear, porque hay niños que traen unos golpes espantosos. Y luego dicen, es que se cayó de la escalera y el pediatra dice, sí, se cayó de la escalera. ¿Cómo es que se va a caer de la escalera y tiene una astilla en la ceja y tiene una infección? Digo. Ahí hay un comentario, Ana, también de Gisela Andrea, que dice, en el caso de las agresiones físicas o psíquicas en los infantes, ¿en qué momento se le llama al DIF o denuncia a autoridades? Esa es otra bronca, esa es otra bronca, porque si yo denuncio a este niño, por ejemplo, denuncio a los padres de ese niño por maltrato, él va a ir a dar a una institución donde no se van a ocupar bien de él. Es que es lo que tenemos. Va a vivir otro tipo de Va a agresiones. vivir otro tipo de agresiones y a lo mejor de los mismos chicos que están internados. Es decir, tendríamos que pensar cómo reorganizar toda el área de salud mental en el país. Es cualquier cosa lo que les estoy diciendo, pero eso es lo que yo aspiraría que lográramos en algún momento. Oye, hay otro comentario de Esperanza Pérez de Pla que dice, estoy recordando lo difícil que fue para nuestro grupo de Amerpi acompañar a Ana cuando nos relataba estos casos. Bueno, mucha gente felicitándote Gracias, Esperanza. Por toda la presentación de casos. Alguien más, Jaime Winterman dice, me gusta la presentación clínica sin tanta teoría, es el camino para hacernos sentir. Y él también puso la contención que la doctora hizo, fue una madre que pudo rescatar de la muerte a su paciente. Ay, muchas gracias, qué bonito lo que me dices. Pues miren, en realidad esa es la clínica de Amerpi. Esta es nuestra clínica y este es nuestro compromiso. Cuando Ara abraza a esa mamá que no se atreve a ver a su bebé, le está dando un holding a ella y al bebé. Es decir, yo tuve también un caso muy parecido de una niñita que nació muy chiquitita, era un parto gemelar, y la mamá, como cuenta Ara, no la quería ni ir a ver ni nada, ni quería ponerle nombre, porque ¿para qué? Porque si ya se iba a morir. Al final de todo el trabajo, porque estábamos abriendo un grupo de observación de bebés y un lugar muy carenciado en Cuernavaca. Allí está mamá, cuando vio que la niña se salvó y pudo vivir, decidió ponerle un nombre que es Nayeli,
que significa te quiero. Ujú, ujú. Pues Ana, creo que estamos en tiempo, ¿no? Para cerrar. Un gusto compartir contigo este espacio, Ana, como siempre, esta clínica que a las dos nos apasiona, junto con muchos otros compañeros que también hoy están aquí con nosotros. No sé si tú quisieras decir algo más para cerrar. Yo agradecer a todos los que nos acompañaron y sus comentarios también. Yo también quiero agradecerles a todos y ciertamente para trabajar este tipo de clínica, como bien dice Esperanza, nos sosteníamos entre todos, hacíamos un grupo de supervisión para contener la angustia del tratante, que no es cualquier cosa, y a veces la impotencia frente a historias de vida tan rotas, tan difíciles. Creo yo que eso nos ha hecho ser un grupo que tenemos más de 33 años de trabajar juntos. O sea, creo que hay una historia de vida, hay una historia de compromiso, de lecturas, de revisiones clínicas que nos ha hecho ser quienes somos. Y además, bueno, de habernos enriquecido mucho de otros colegas también de otros países, ¿no? Que pudimos recibir en Amerpi y bueno, también nosotros ahora en redes, y que justamente este trabajo en colectivo con ellos es lo que nos permite también sostener una clínica pues muy apasionante, pero también muy, muy difícil y dolorosa. Sí, como mencionabas, a Jerusalinsky, el Sakoriat, Philippe Guton, Heitor O'Dwyer, que era especialista en Winnicott. Hemos recibido a mucha gente y nos hemos enriquecido mucho y sobre todo hemos hecho entre nosotros muy estrechos e intensos lazos de amistad de toda la vida. Gracias por su compañía y gracias a Yoica por su invitación. Sí, gracias.